Era la tercera noche de casados. Otra vez. Cuando pregunté sorprendida, él solo sonrió con aire de disculpa. Lo hicimos por la mañana, luego al mediodía, y ahora, otra vez por la noche. ¿En serio tiene 68 años? Pensé. Su energía era asombrosa. ¿Es normal 3 veces al día? Le pregunté con cautela a mi amiga Carmen, y ella abrió los ojos como platos y dijo: «Es imposible que un hombre de 60 y tantos haga eso, Isa. Seguro que te has equivocado al contar», pero era verdad. Sucedía sin falta cada mañana, antes del almuerzo, y antes de dormir. Esta historia comienza hace una semana. Antes de empezar, denle a me gusta y suscríbanse. Comencemos la historia. Hola. Hoy quiero contarles la historia de un amor que reviví a los 65 años, algo que nunca le había contado a nadie. Mi nombre es Isabel, aunque mis amigos me llaman Isa. Llevaba 5 años sola tras el fallecimiento de mi esposo. Sentí que el mundo se me caía encima después de que se fuera la persona con la que había pasado 40 años. Los primeros meses viví aturdida, la comida no me sabía a nada, encendía la televisión, pero no entendía nada. Tengo 2 hijos, un varón y una mujer, ambos casados y viviendo lejos, así que solo los veía para las fiestas. Hablamos por teléfono una vez a la semana, pero solo eran saludos, y «¿Estás bien? Así me voy a hacer vieja», pensaba. Cada vez que me sentaba sola a la mesa con el tenedor en la mano, ese pensamiento me asaltaba. ¿Saben lo triste que es comer sola? Antes éramos 4 alrededor de la mesa, un bullicio constante. Ahora me siento sola, y solo el eco de mi cuchara resuena en el silencio. Si cocinaba, como solo comía yo, me sobraba y terminaba tirándolo. Para esto, como cualquier cosa, pensando así, recurría cada vez más a la sopa de sobre. Ver la tele ya no me divertía. Quería comentar: «Esa es la mala de la película», pero no había nadie que me respondiera. Murmurar sola, y oír mi propia voz resonando en el salón vacío, era desolador. Por la noche, antes de dormir, miraba el espacio a mi lado, solo la almohada vacía, y ya no escuchaba el ronquido que me había acompañado durante 40 años. Así pasaron 5 años. Cada vez que me miraba al espejo, veía arrugas más profundas y más canas. Me preguntaba si realmente este era el final. Entonces, un día de otoño, mi amiga Carmen me llamó de repente y me dijo: «Isa, me aburre ir sola, vamos juntas al centro de mayores». Centro de mayores. Yo, ir allí. Al principio me resistí. Sentía que aún no era lo suficientemente vieja. Pero Carmen insistió tanto que acepté ir a ver. El centro era más animado de lo que esperaba. Señores y señoras jugando al dominó, tomando café, charlando y riendo sin parar. No soy la única que está sola, pensé de repente al verlos. Ese día, un hombre llamó mi atención, alto, y con una postura elegante. Parecía un poco mayor que yo, pero su andar era firme. Le pregunté a Carmen en voz baja: «¿Quién es ese señor?» «Ah, es Antonio Sánchez. Es viudo desde hace 10 años. Vive solo». Por alguna razón, sentí una conexión. Él se acercó a mí. «¿Es la primera vez que viene?», me preguntó con una voz baja y tranquila que me relajó. «Sí, vine con una amiga». «Qué bien. Yo soy Antonio Sánchez». «Yo soy Isabel García». Nos dimos la mano. Sentí su calor y su fuerza. Nos sentamos a tomar algo y charlamos. «¿Y sus hijos?» «Tengo 2. Y viven fuera. No los veo a menudo». «A mí me pasa lo mismo. Los hijos viven lejos. Solo los vemos en Navidad o en fiestas». «Qué coincidencia». Nuestras situaciones eran similares, y eso, de alguna manera, me reconfortó. «¿No se siente sola?», me preguntó con cautela. Le respondí con sinceridad: «Sí, me siento sola. Mucho». «Yo también», dijo él. Vi en sus ojos la misma soledad, esa profunda soledad vacía que solo conocen los que viven solos. Una semana después, volví al centro de mayores. Creo que tenía la esperanza de volver a verlo. Al abrir la puerta, él me saludó con la mano. «Qué alegría verla de nuevo». «Sí», Carmen me insistió para que viniera. Le gustaría dar un paseo. Hace un día precioso. Mi corazón latió antes de que pudiera responder. «Sí, me encantaría». Caminamos por el sendero detrás del pueblo. Era la época en que las hojas cambiaban,
y el monte estaba cubierto de rojos y amarillos, una vista preciosa. «Qué bonito», dije. «¿Verdad? Es una pena verlo sola», me dijo. Esas palabras me llegaron al alma. Sí, es una pena verlo sola. Nunca supe lo agradable que era caminar acompañada. El simple hecho de tener a alguien a mi lado, de compartir el mismo paisaje, hacía que la soledad desapareciera. Era un camino que había caminado sola durante 5 años, pero al hacerlo con alguien, todo se veía diferente. Así pasó un mes. Vi a Antonio a menudo. Paseamos, tomamos café, comimos en el bar del barrio, y charlamos mucho. Me sentía cómoda, era una relación en la que el silencio no era incómodo, y hablar no era una carga. Entonces, una noche, después de nuestro paseo, estábamos sentados en un banco, y Antonio se dirigió a mí con cautela. «Isabel, dígame, ¿le gustaría pasar el resto de su vida conmigo?» Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué acaba de decir? ¿Que nos casemos? ¿Casarnos yo, a los 65 años, a esta edad? Mi primer pensamiento fue de rechazo, pero al mismo tiempo, sentí que algo latía en mi pecho. A esta edad, ¿cómo voy a? Me detuve, me giré, y Antonio me miraba con una expresión seria. Yo sé lo que es vivir solo, sé lo difícil que es la soledad. Me quedé sin palabras. Usted también lo sabe, Isabel. ¿Cuánto sufrió durante estos 5 años? Era cierto. ¿Quiere pensarlo? Sí, lo pensaré. Volví a casa con la mente hecha un lío. Casarme. A mi edad. ¿Qué diría la gente? Me asaltaron todo tipo de pensamientos, pero en el fondo, una esperanza crecía. Si estoy con él, no estaré sola. Reflexioné durante varios días. Por la noche, daba vueltas en la cama sin poder dormir. ¿Será esto lo correcto?, me preguntaba constantemente. Pero la conclusión siempre era la misma. Sola. Estoy muy sola. Llamé a mis hijos. Primero a mi hija. Mamá, tengo algo que contarte. ¿Qué pasa, mamá? Voy a volver a casarme. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿qué estás diciendo? Mi hija se cortó. Su voz se elevó. He conocido a una buena persona en el centro de mayores. ¿Quién es? ¿Cómo es? Tiene 68 años, y es viudo. Es un hombre maravilloso. Después de un momento de silencio, mi hija preguntó con cautela. ¿No será por el dinero? Me dolió el pecho. No, claro que no. ¿Me ves capaz de algo así? No, no es eso. Es que hoy en día hay tantas estafas. Lo sé, pero no es ese tipo de persona. Estoy sola, y es difícil. Mi voz temblaba. Mi hija guardó silencio un rato, suspiró y dijo, «Si eres feliz, ¿quién soy yo para decir algo? De verdad, sí. Pero piénsalo muy bien». «Lo haré. Gracias, hija». Al colgar, me eché a llorar, llamé a mi hijo. Él también se sorprendió al principio, pero lo aceptó más rápido que mi hija. «Mamá, no sabes lo mucho que me preocupaba que estuvieras sola. Si has encontrado a alguien bueno, me alegro. ¿De verdad te parece bien?» «Sí, sé feliz, mamá». «Gracias, hijo, con la bendición de mis hijos». Sentí que una carga se me quitaba de encima. Le di mi respuesta a Antonio. Cuando nos volvimos a ver, le dije con cautela, «Sí, quiero vivir con usted». De verdad, la cara de Antonio se iluminó, y me tomó la mano con fuerza. «Gracias, de verdad, muchas gracias». Su mano estaba cálida. Los preparativos para la boda fueron sencillos. A nuestra edad, no había necesidad de grandes celebraciones. Simplemente fuimos al ayuntamiento a firmar los papeles y celebramos una comida con la familia en un pequeño restaurante. El día de la boda vinieron mis hijos y los de Antonio. Aunque se saludaron con cierta incomodidad, sentí que todos compartían el mismo deseo de vernos felices. «Sé feliz». «Mamá», me dijo mi hija con los ojos llorosos. «Yo también lloré». «No llores, estoy bien, son lágrimas de alegría. Ya no estás sola, gracias». Le di un fuerte abrazo a mi hija. Después de la comida, nos dirigimos a casa de Antonio. Iba a ser nuestro hogar. Abrió la puerta, y la casa estaba impecable. Ha limpiado muy bien viviendo solo. Pensaba que vendrías, así que me esforcé, dijo Antonio con una sonrisa. Empezamos a deshacer las maletas. Colgué mi ropa en el armario,
Puse mis cosméticos en el tocador. Mientras todo encontraba su sitio, sentí una emoción inmensa. Ya no estoy sola. Preparamos la cena juntos. Yo hice un guiso, y Antonio puso la mesa. Me di cuenta de lo natural que era trabajar juntos. Huele delicioso, dije. Coma mucho. Mientras cenábamos juntos, la idea de que haríamos esto todos los días me hizo feliz. Fregué los platos y miré por la ventana. Había anochecido. Me di cuenta de que ya no estaba sola. Realmente me he vuelto a casar. Es un nuevo comienzo a los 65 años. Apenas podía creerlo. Llegó la noche. Me duché y me puse un pijama nuevo. Estaba nerviosa. La primera noche. La idea de una primera noche a esta edad me hizo sonrojar. Entré en el dormitorio. Antonio ya estaba sentado en la cama. Me vio y me hizo un hueco. Siéntate. Me senté con Cotela al borde de la cama. Un silencio incómodo llenó la habitación. No sabía qué decir, así que me quedé quieta. Antonio me ofreció su mano. La tomó suavemente y me preguntó con dulzura. ¿Estás bien? Sí. Estoy nerviosa porque hace mucho tiempo. Yo también, dijo Antonio. Sentí un ligero temblor en su mano. Vamos despacio, me dijo con ternura. Y me abrazó suavemente. Fue un abrazo cálido. Era la calidez humana que no sentía en 5 años. Sentí ganas de llorar. Nos acostamos lentamente. Antonio apagó la luz y se acostó a mi lado. En la oscuridad, solo se oían nuestras respiraciones. Isabel. Sí, gracias. Asentí en silencio, por no dejarme sola. El placer es mío. Antonio me abrazó. Despacio. Con cuidado. No sabía lo preciosa que era la temperatura corporal de alguien después de 5 años. Mientras nos dirigíamos a la cama, al convertirnos en uno, pensé, no estoy sola. El tiempo pasó lentamente. Sentía la temperatura de Antonio. Oía su respiración. Un tiempo en el que nos sentimos mutuamente. Fue intenso. Pensé por un momento, ¿de verdad tiene 68 años? Su energía es increíble, pero fue una primera noche satisfactoria. Cuando terminó, Antonio preguntó, ¿estuviste bien? Sí, estuvo bien. Me alegro, fui torpe porque hacía mucho tiempo. No, yo también hacía mucho tiempo. Nos reímos juntos, hace mucho ejercicio. Le pregunté. Antonio sonrió y dijo, sí, salgo a caminar y hago estiramientos todos los días. A mi edad hay que cuidarse. Por eso está tan fuerte. Gracias. Antes de dormir, Antonio me tomó la mano. ¿Eres feliz? Sí, soy feliz. Yo también soy muy feliz. Que duermas bien. Igual tú. Cerré los ojos y me dormí. Hacía mucho que no dormía tan tranquila. El simple hecho de tener a alguien a mi lado era suficiente para ser feliz. Pero a la mañana siguiente, no sabía lo que me esperaba. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual, miré por la ventana, y el sol estaba saliendo, la luz se filtraba por las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Eran las 6, me sentía un poco cansada. ¿Será por lo de anoche? Levanté un poco la sábana, y Antonio dormía profundamente a mi lado, roncando plácidamente. Duerme como un tronco. Me levanté con cuidado para no hacer ruido. Me puse las zapatillas y salí del dormitorio. Caminé de puntillas por el salón para que no sonaran mis pasos. Hacía tiempo que no me movía pensando en otra persona, y eso me dio una agradable sensación de calidez. Fui a la cocina a beber un vaso de agua. El agua fría me despertó un poco. Miré por la ventana. El aire de la mañana era limpio y transparente. Parecía que iba a ser un buen día. Es nuestra primera mañana de casados, pensé. Me sentía emocionada y un poco nerviosa. Empecé a preparar el desayuno. Puse el arroz en la olla y medí el agua. Ahora somos 2, así que tengo que hacer más, pensé. Decidí hacer un guiso, puse agua en la olla y le añadí ingredientes. El borboteo del caldo me pareció acogedor. Saqué el pan y preparé las guarniciones. Sentía ilusión y preocupación a la vez. ¿Le gustará? Mi primer esposo no desayunaba mucho. Me preguntaba cómo sería Antonio. El guiso estaba hirviendo y el pan estaba casi listo. Cuando Antonio se levantó, oí sus pasos y abrió la puerta de la cocina. ¿Ya te has levantado? Sí, me desperté temprano. El olor me despertó. Huele delicioso. Ve a lavarte. Ya casi está.
Sí, voy. Mientras Antonio iba al baño, yo preparé la mesa, puse la comida en los platos y serví el guiso caliente en la cazuela. Puse el pan, las aceitunas y las guarniciones con cuidado. Parecía la primera mesa de desayuno de recién casados. Pero entonces, pasó algo. Estaba de pie frente al fregadero para lavar algo, cuando alguien me abrazó por detrás, me asusté, y quise darme la vuelta, pero era Antonio. Cariño, sí. La voz baja de Antonio sonó en mi oído. Ahora vamos a desayunar, dije yo, avergonzada. Pero él solo me abrazó. Es que me gustas mucho. Me encanta verte así, preparando el desayuno. Mi corazón latía con fuerza. Lo hicimos anoche, pensé, pero no dije nada. Antonio me giró lentamente. No sabía qué decir, así que me quedé quieta. Sus ojos eran los mismos de anoche. Me sequé las manos, comprobé el fuego mientras me secaba las manos con una toalla. Antonio me tomó la mano. Fuimos al dormitorio en silencio. Me sorprendió que fuera por la mañana, pero no pude resistirme. Por alguna razón, al tomar su mano cálida, sentía que todo iba a estar bien. Nos sentamos en la cama. Era una mañana luminosa con el sol entrando por la ventana. Antonio me abrazó. La sensación era diferente a la de anoche, clara y limpia, como el aire de la mañana. Fuimos a la cama y nos hicimos uno. Fue un momento en el que nos sentimos mutuamente bajo la luz del sol. La luz brillante me avergonzaba más, pero al mismo tiempo, lo sentía todo con más intensidad. Sentía el calor de Antonio, su respiración. Todo era vívido. El tiempo pasó. Volví a notar la increíble energía de Antonio. ¿De verdad tiene 68 años? Me pregunté. Su vitalidad era desbordante. Cuando terminó, me quedé sentada en la cama, aturdida. Lo hicimos esta mañana, y también ayer, pensé. Pero, por otro lado, no me disgustaba. Ya no estaba sola. Miré el reloj. Eran más de las 8. El desayuno. Me levanté de un salto, y corrí a la cocina. El guiso se había enfriado. Volví a encender el fuego para calentarlo. Un desayuno tardío. Suspiré. El pan seguía en el horno, pero por suerte, parecía estar bien. Antonio salió impecable, se sentó a la mesa y exclamó: ¡qué esmero! Se ha enfriado. Lo calenté de nuevo. No importa, se ve delicioso. Empezamos a comer. Antonio comía muy bien. Terminó un plato y se sirvió un segundo. Y luego un tercero. ¿Come 3 platos? Le pregunté asombrada. Antonio sonrió y respondió: sí. Como hago mucho ejercicio, necesito mucha energía. ¿Qué salud hierro? Terminamos de comer, y Antonio dijo: voy a dar un paseo. Lo hago todos los días. Claro, ve. ¿Vienes conmigo? No. Voy a recoger la casa. Está bien, vuelvo enseguida. Cuando Antonio se fue, me quedé sola fregando los platos, abrí el grifo, y mientras lavaba los platos, me puse a pensar: lo hicimos ayer, y otra vez esta mañana. ¿Es esto normal? Estaba confundida. Mi primer esposo no era así. Era tranquilo y normal. 1 o 2 veces al mes. Y con la edad, se redujo. Yo pensaba que eso era normal, pero Antonio era totalmente diferente. Terminé de fregar y me preparé una taza de café. Me senté en el salón mirando por la ventana. Me asaltó una preocupación. ¿Seguirá esto todos los días? Pero, al mismo tiempo, me gustaba no estar sola. Aproximadamente 1 hora después, Antonio regresó. Estaba sudando. Ya estoy aquí. ¿Has caminado mucho? Sí, 1 hora. Veux à du chart? Lo haré. Mientras Antonio se duchaba, empecé a preparar el almuerzo. Abrí el frigorífico, y había ingredientes para un guiso de carne. Corté la carne y las verduras, y las puse en la olla. Estaba cocinando, oyendo el borboteo del guiso, cuando Antonio salió de la ducha. ¿Qué haces? ¿Guiso de carne? Sí, qué bien. Pero Antonio no se fue al salón, sino que entró en la cocina. Se acercó a mí por detrás. ¿Por qué bien? Pensé. Extrañada. Cariño, me llamó. Sí. Me giré. Los ojos de Antonio no eran diferentes. Ahora estoy cocinando, dije. Lo sé. Entonces me quedé sin palabras. Un momento. Antonio se acercó. De verdad. Otra vez. No podía creerlo. Cariño, ¿tan pronto? Pregunté.
Si ya lo hicimos esta mañana. Pero me gustas mucho, sonrió Antonio. Apagué el fuego. Me lavé las manos. ¿Es esto lo correcto? Me pregunté, confundida, pero no pude rechazarlo. Fuimos al salón, nos sentamos en el sofá, y Antonio me abrazó. Volví a pensar lo mismo. Nos hicimos uno. Por segunda vez hoy. Una por la mañana. Y ahora otra. 2 veces al día. ¡Qué barbaridad! Antonio seguía lleno de vitalidad. No se detenía. ¡Qué hombre! Admiré. Pasó el tiempo. Cuando terminó, miré el reloj. Era más de la 1. Se nos ha pasado la hora de comer. Suspiré. Lo siento, dijo Antonio. No importa. El almuerzo se ha retrasado. Está bien. Mi sonrisa fue forzada. Volví a la cocina. Volví a calentar el guiso, que se había enfriado. Mientras miraba el guiso enfriado, calculé, ya van 2 veces hoy. Puse la comida en la mesa. ¿A comer? Gracias. Antonio comió muy bien. De nuevo. 3 platos. Yo no tenía apetito. Comí muy poco. Estaba pensativa. 2 veces hoy. 1 vez ayer. ¿Es esto normal? Me pregunté. Terminamos de comer y lavé los platos. Despacio, intentando alargar el tiempo, Antonio estaba leyendo el periódico en el salón. Terminé de fregar, y me quedé de pie en la cocina mirando por la ventana. Se lo pregunto a Carmen, pensé. Recordé a mi amiga, pero me daba vergüenza. ¿Cómo le cuento algo así? Dudé. Fui al salón, me senté en el sofá, al lado de Antonio. Encendí la televisión en silencio, pero no podía concentrarme. Tenía la mente hecha un lío. ¿Seguirá esto todos los días? Estaba preocupada. Antonio me tomó la mano. Soy feliz, dijo. Asentí en silencio. Pero estaba confundida. La tarde pasó. Afortunadamente, Antonio no se acercó más. Hoy se queda en esto. Me alivié. Preparé la cena. Hice pescado a la plancha. Ensalada y sopa. Una cena normal, cenamos, Antonio dijo. La comida de hoy estaba deliciosa. Gracias. Me gusta tenerte aquí. Sonreí, pero seguía pensando. 2 veces al día. ¿Es esto normal? ¿Puede un hombre de 68 años hacer esto? Las dudas se acumulaban. Al fregar, tomé una decisión. Tengo que llamar a Carmen. Era demasiado difícil preocuparme sola. Necesitaba compartirlo con alguien. Llegó la noche, me duché, me puse el pijama y entré en el dormitorio. Estaba nerviosa. Lo volverá a hacer hoy. Estaba ansiosa. Afortunadamente, Antonio solo se acostó. Estuvo leyendo un libro en la cama. Apagó la luz y se durmió. Con esto es suficiente, me alivié. Antes de dormir, pensé. ¿Cómo será mañana? ¿Será todos los días? ¿O solo hoy ha sido especial? Tenía curiosidad. Oí los ronquidos de Antonio. Parecía dormir tranquilo. Miré el techo. ¿Es esto lo correcto? Pensando así me dormí. Pero no sabía que al día siguiente las cosas irían más allá de mis expectativas. A la mañana siguiente fue igual. No, fue incluso antes que ayer. Justo al despertar, antes de salir de la cama, Antonio se acercó. «Cariño». «Sí», respondí. Pero ya lo sabía. Otra vez. Nos hicimos uno. Por la mañana. Nada más despertar. También fue así ayer. Pensé. Pero no pude decir nada. Antonio parecía muy feliz. El tiempo pasó. La vitalidad de Antonio seguía siendo la misma. ¡Qué hombre! Admiré. Terminamos y me levanté. Me lavé y preparé el desayuno. Parecía que se estaba convirtiendo en una rutina. Desayunamos, y Antonio se fue a pasear. Me quedé sola recogiendo la casa. Puse la lavadora y limpié. Una mañana normal. Pero en el fondo, un pensamiento persistía. Lo volverá a hacer hoy. Almorzamos, hice sopa de fideos sencilla. Y Antonio comió con gusto. La cantidad era abundante. Fregué los platos y fui al salón. Me senté en el sofá y encendí la televisión. Estaban poniendo una telenovela. Era una escena interesante. Estaba concentrada mirando cuando miré el reloj. Eran las 3 de la tarde. Por la tarde, Antonio se sentó a mi lado. ¿Qué ves? La telenovela. Es interesante. Sí, está bien. La vimos juntos. Pero Antonio puso su mano en mi hombro.
Sentí algo extraño. Cariño, me llamó. Sí. Me giré. La mirada de Antonio era la de siempre. De verdad. Mi corazón dio un brinco. Otra vez. No podía creerlo. Estoy viendo la tele, dije. Lo sé. Me quedé sans palabras. Un momento. Antonio se acercó. ¿Cómo puede ser? Pensé. También lo hicimos esta mañana. Pasado el mediodía. Y ahora otra vez. Estaba avergonzada, pero no pude resistirme. Dejé el mando a distancia, apagué la televisión, miré a Antonio, sin palabras. Nos sentimos mutuamente en el sofá. Fue intenso. Sentí el calor de Antonio. Era una tarde luminosa, con el sol entrando por la ventana. Hacer esto a esta hora era increíble. El tiempo pasó. Antonio seguía lleno de vitalidad. No se detenía. Tiene 68 años. Volví a pensarlo. Estaba sin aliento. Fue un tiempo en el que nos sentimos mutuamente. Una tarde intensa. El tiempo pasó lentamente. Cuando terminó, me quedé sentada en el sofá, aturdida. ¿Qué hora es? Miré el reloj. Eran las 4. Había pasado una hora. ¿Cuántas veces van hoy? Conté con los dedos. Una por la mañana, y otra ahora, por la tarde. 2 veces. Pensé. Pero algo no cuadraba. Ayer fue por la mañana y antes del almuerzo, y hoy por la mañana y por la tarde. ¿Lo hará 2 veces todos los días? Me pregunté. Antonio dijo. ¿Me das un poco de agua? Sí. Fui a la cocina. Le serví agua. Antonio bebió y dijo. Gracias. Tenía mucho que decirle, pero no pude hablar. Volví al salón, me senté en el sofá, y volví a encender la televisión, pero no podía concentrarme. Tenía la mente hecha un lío. 2 veces al día todos los días. ¿Es esto normal? Ese pensamiento persistía. Se acercó la hora de preparar la cena. Fui a la cocina, e hice pescado a la plancha. También hice sopa. Cenamos a las 6. Antonio comió bien, 3 platos de comida, y mucha guarnición. Está delicioso, dijo. Me alegro, respondí. Pero estaba ansiosa. Lo volverá a hacer después de cenar, pensé. Lavé los platos. Despacio, alargando el tiempo, quería retrasarlo un poco. Ese era mi deseo. Volví al salón. Eran las 7. Antonio estaba leyendo el periódico. Menos mal. Me alivié. Encendí la televisión. Estaban dando las noticias. Lo vi en silencio. Antonio también estaba concentrado en su periódico. Una tarde tranquila. Dieron las 8. Antonio dejó el periódico. Voy a ducharme. Claro, fue al baño. Hoy se acabará, pensé. Lo hicimos por la mañana y por la tarde. Eso será suficiente. Me tranquilicé. Antonio salió de la ducha. Se puso un pijama limpio. ¿Estás fresco? Sí, estoy fresco. Vino al salón. Vimos la televisión juntos. Estaban dando una telenovela, y la vimos con gusto. Dieron las 9. Tengo que ir a dormir, pensé. Yo también voy a ducharme. Me levanté. Vuelve pronto, dijo Antonio. Me duché. El agua caliente me sentó bien. El día de hoy ha pasado sin problemas, pensé. Me puse el pijama y entré en el dormitorio. Antonio ya estaba acostado. Ya volví. Sí. Me acosté también. Intenté apagar la luz. En ese momento, Antonio se movió. Se acercó a mí. Me tensé. ¿Cariño? ¿Me llamó? Sí. Respondí. Pero estaba ansiosa. Antonio me abrazó. De verdad. Otra vez. No podía creerlo. Ya lo hicimos 2 veces hoy. Pensé. Cariño. Hoy. Intenté hablar, pero Antonio me interrumpió. No va a funcionar. Me resigné. Nos hicimos uno de nuevo. Por tercera vez. Una por la mañana, una por la tarde, y ahora por la noche. 3 veces al día. Un shock. Nos sentimos mutuamente en la oscuridad. Fue intenso. Oí la respiración de Antonio, y no se detenía. Estuvimos juntos toda la noche. El tiempo pasó. Parecía no tener fin. ¡Qué hombre!, pensé. La energía de Antonio era admirable. ¿De verdad tiene 68 años? Me pregunté. No podía creer esa vitalidad a su edad. Después de mucho tiempo, terminó. Antonio se acostó, satisfecho. Estuvo bien. Asentí en silencio. Miré el reloj. Eran las 11.
Habían pasado 2 horas. ¡Qué cansancio! Estaba agotada. Antonio se durmió enseguida. Oí sus ronquidos. Yo miré el techo. No podía dormir. Conté con los dedos. 1 por la mañana, 1 por la tarde, 1 por la noche. 3 veces. Definitivamente. 3 veces. 3 veces al día. ¿Es esto normal? Para un hombre de 68 años. Estaba confundida. Mi primer esposo nunca fue así. 1 o 2 veces al mes. Yo pensaba que eso era normal, pero Antonio lo hacía 3 veces al día. Hice cálculos. 3 veces al día son 21 veces a la semana. Al mes. No, mejor no calcular, me dolía la cabeza. ¿Será así todos los días? ¿Solo ha sido especial hoy, o seguirá así? Estaba ansiosa, recordé a Carmen. Tengo que llamarla mañana. Era demasiado difícil preocuparme sola. Necesitaba compartirlo con alguien. El ronquido de Antonio era fuerte. Parecía dormir tranquilo. Yo daba vueltas. No podía dormir. ¿Es esto lo correcto? ¿Soy yo la rara? ¿Cómo será la vida de los demás? Tenía curiosidad. Después de mucho tiempo, conseguí dormir un poco. Pero no fue un sueño profundo. Soñé algo, pero no lo recuerdo. Al despertar a la mañana siguiente, me sentía pesada. Estaba cansada. No dormí bien. Pensé. Miré a mi lado. Antonio se había despertado fresco. ¿Dormiste bien? Sí, dormí bien. Era mentira. ¿Cómo será hoy? 3 veces otra vez, o más. Un día de ansiedad comenzó. Pero ese día, tomé una decisión. Decidí llamar a Carmen. No podía seguir preocupándome sola. Pasó una semana, 7 días exactos desde la boda. Durante esa semana, fue exactamente igual. Una vez al despertar, una vez antes del almuerzo, y una vez antes de dormir. Sucedió sin falta todos los días. Al principio me sorprendió. Luego me avergoncé. Ahora parecía acostumbrarme, pero la verdad era que estaba agotada. Mi cuerpo estaba cansado, y mi mente estaba hecha un lío. ¿Es esto normal? Ese pensamiento persistía. ¿No podía seguir preocupándome sola? Así que llamé a Carmen. Carmen, ¿puedo verte? ¿Por qué? ¿Pasa algo? Sí, es que te echo de menos. Vale, nos vemos en la cafetería. Perfecto. ¿Quedamos? Le dije a Antonio. Voy a ver a una amiga hoy. Claro. ¿Quién? Carmen. Ah, qué buena amiga. Sí. Vuelvo a la hora de comer. Tómate tu tiempo. Antonio sonrió. Me preparé para salir. Elegí la ropa y me maquillé. Al mirarme al espejo, me veía cansada. No dormí bien en una semana. Suspiré, salí de casa, tomé el autobús hasta la cafetería. En el camino, pensaba qué le iba a decir. ¿Cómo se lo digo? Si soy muy directa, será raro. Si voy con rodeos, no lo entenderá. Dudé. Llegué a la cafetería. Era un sitio pequeño del barrio. Entré, y Carmen ya estaba allí. Isa. Me saludó con la mano Carmen. Me acerqué y me senté. ¿Cuánto tiempo? Sí. Es la primera vez desde la boda. Sí. ¿Pedí un café? ¿Qué tal la luna de miel? Preguntó Carmen. Sí, eso es lo que... Me detuve. No sabía cómo empezar. ¿Qué pasa? ¿Qué es? No podía hablar. Llegó el café, bebí un sorbo. Carmen. Dime, ¿no crees que soy rara? Pregunté con cautela. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Carmen abrió los ojos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu marido? No pude terminar la frase. ¿Qué le pasa a tu marido? ¿Se impacientó? ¿Lo hace muy a menudo? ¿A menudo? Asentí. ¿Qué hace a menudo? Eso. Mi cara se puso roja. Ah, eso. Carmen lo entendió. Sí. ¿Y con qué frecuencia? Preguntó Carmen. Al día. 3 veces al día. Dije en voz baja. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. ¿Qué? 3 veces al día. Sí. De verdad. Asentí. Un hombre de 68 años. Sí, no puede ser, Carmen, negó con la cabeza. Yo también me sorprendí, Isa. ¿Seguro que no contaste mal? No, estoy segura, totalmente segura. Mi voz era firme. Te explico, una vez al despertar. Sí, una vez antes del almuerzo y otra vez antes de dormir. Son 3 veces. Sí, suspiré. Todos los días.
volvió a preguntar Carmen. Sí, sin falta, durante toda la semana. Sí. Entonces, 21 veces a la semana, dije en voz baja. Dios mío. Carmen se tapó la boca. Yo tampoco lo puedo creer. ¿De verdad tiene 68 años? Sí, es verdad. No puede ser, Isa. Carmen negó con la cabeza. Eso no es normal. No lo sé. Un hombre de casi 70 años. Ha ido al médico, ¿no? No debería ir. No, pero se ve sano, dije. Aún así, Carmen dejó la frase a medias. ¿Y qué hago? Es agotador. Sí, un poco agotador. Fui sincera. Pues tienes que hablar con él. ¿Y qué le digo? Que te pida que reduzca la frecuencia. Bebí café en silencio. Pero Carmen, dime, por un lado, no me siento sola. Dije en voz baja. Carmen guardó silencio un momento. Eso es cierto. ¿Sabes lo sola que estuviste durante 5 años? Yo también lo estaba. Carmen también estaba sola, pero si es demasiado a menudo. Sí, es verdad. Me parece agotador. Es agotador. Tienes que hablar con él. Sé sincera. Dude, Isa. Carmen me tomó la mano. Sí. Tienes que estar cómoda. No aguantes demasiado. Vale. Hablamos durante mucho tiempo. Pedimos otro café. Se acercó la hora de comer. Tengo que irme. Me levanté. Claro, ve a casa. Sí. Y, Isa, dime, no te preocupes sola. Llámame si estás agobiada. Gracias, Carmen. Salí de la cafetería. De camino a casa. Me sentía un poco más ligera. No estoy sola, pensé. Me consoló haberlo compartido con alguien. Pero no había una solución. El problema seguía ahí. ¿Qué hago? Seguí pensando. Llegué a casa. Abrí la puerta y entré. Ya volví. ¿Qué tal te fue? Antonio me recibió. Sí, bien. ¿Tu amiga está bien? Sí, está bien. Me alegro. Sonrió Antonio. Preparé el almuerzo. Hice sopa de fideos sencilla. Comimos juntos. Antonio comió bien. De nuevo, mucha cantidad. La tarde pasó. Afortunadamente, fue tranquila. Antonio leyó el periódico. Y yo doblé la ropa. Una tarde tranquila. Cenamos. Lavé los platos. Y vimos la televisión. Una noche normal. Hoy está tranquilo. Me alivié. Llegó la noche. Me duché. Entré en el dormitorio. Antonio ya estaba acostado. Hoy dormirá sin más. Esperé. Apagué la luz y me acosté. Todo estaba en silencio. Menos mal, pensé, aliviada. Pero Antonio se movió. Cariño. Sí. Mi corazón dio un vuelco. Otra vez. Lo supe. Antonio me abrazó. Intenté hablar hoy, pero me detuve. Pensé que no serviría de nada. Nos hicimos uno de nuevo. Por tercera vez, como de costumbre, nos sentimos mutuamente en la oscuridad. Fue intenso. La noche se hizo profunda. El tiempo pasó. La vitalidad de Antonio seguía siendo la misma. No se detenía. De verdad que no para, pensé. No podía creer su edad. ¿De dónde sacaba tanta energía? Era admirable. Después de mucho tiempo, terminó. Antonio se acostó, satisfecho. Estuvo bien. No pude responder. Antes de dormir, pensé, todos los días, de verdad, todos los días. Suspiré. Antonio se durmió enseguida. Oí sus ronquidos. Yo miré el techo. Esta es nuestra vida diaria, pensé. Recordé lo que dijo Carmen. ¿Pero no te sientes sola? Era cierto. No me sentía sola. El vacío de 5 años se había ido por completo, pero era agotador. No era fácil que fuera todos los días. ¿Qué debo hacer? Estaba sumida en mis pensamientos. Me dormí. No fue un sueño profundo. Soñé algo. Pero no lo recuerdo. Al despertar a la mañana siguiente, Antonio se acercó de nuevo. Empieza de nuevo, pensé. Y así empezó el día. Sentí que tenía que hablar. Decidí ser sincera con mis sentimientos. No podía aguantar más. Habían pasado 2 semanas, 14 días exactos desde la boda. Durante esas 2 semanas, el patrón fue el mismo, sin un solo día de descanso. Una vez al despertar, una vez antes del almuerzo, y una vez antes de dormir, 3 veces al día durante 14 días, hice los cálculos. 3 veces al día por 2 semanas, son 42 veces. 42 veces.
Un número increíble. Estaba cansada. Al levantarme por la mañana, no me sentía descansada, y el sueño no me quitaba el cansancio. Al mirarme al espejo, veía ojeras. Así no puedo seguir, pensé. Pero no podía hablar. Antonio parecía muy feliz. Estoy tan feliz desde que te conocí, me decía todos los días. ¿Cómo le iba a decir? Estoy agotada. Una mañana, estaba fregando los platos, abrí el grifo, y mientras lavaba los platos, me puse a pensar. ¿Qué va a pasar si esto sigue así? ¿Cuánto tiempo podré aguantar? Estaba preocupada. Antonio se acercó. Me abrazó por detrás. Gracias, cariño, me dijo con voz dulce. No pude responder. Era feliz, pero también estaba agotada. Gracias. A ti, dije. No era mentira. Estaba agradecida. No me sentía sola, pero no era la historia completa. Era por la tarde, estaba sentada en el salón, estaba viendo la tele, pero no podía concentrarme. Antonio se sentó a mi lado, y me tomó la mano. Otra vez, lo supe. Cariño, sí, respondí, pero me sentía pesada. ¿Tú? Preguntó Antonio. ¿Estás bien? No estoy bien, quería decirle. Pero lo que salió de mi boca fue: sí, estoy bien. Mentí. Fuimos al dormitorio. Otra vez. La misma repetición del día. Nos hicimos uno, nos sentimos mutuamente, pero mi mente estaba enredada. Tengo que hablar, pensé. Cenamos. Antonio dijo: hoy te veo cansada, cariño. No, estoy bien, dije. ¿De verdad? Sí, volví a mentir. Antonio parecía darse cuenta. ¿Hice algo mal?, preguntó con cautela. No, dije. Entonces, ¿por qué esa cara? Es solo cansancio. Antonio me miró preocupado. Lavé los platos, despacio, ordenando mis pensamientos. Tengo que hablar. Esto no puede seguir así. Decidí. Llegó la noche. Entré en el dormitorio. Antonio ya estaba acostado. Apagué la luz y me acosté. Estaba nerviosa. Como era de esperar. Antonio se acercó. Cariño. Sí. Tomé aire. Antonio me abrazó. Fue entonces cuando hablé. Cariño. Sí. Un momento. Mi voz era baja. ¿Por qué?, preguntó Antonio. ¿Puedo hablar con usted? Sí, dime. Reuní valor. Cariño, la verdad es que... Mi voz temblaba. Sí. Estoy un poco agotada. Por fin lo dije. ¿Agotada? Antonio se sorprendió. Sí. ¿Te duele algo? No, no es eso. ¿Entonces qué? Es que todos los días, así, desde la phrase sans terminar. Antonio se quedó en silencio. Después de un momento, dijo: fui demasiado lejos. No respondí. No es que fuera demasiado. Lo siento, dijo Antonio con voz baja. No, no es que no. Lo sé. No me di cuenta, suspiró Antonio. Nos sentamos en la cama. Los dos, seguimos hablando en la oscuridad. La verdad es que... Antonio comenzó. Sí, yo soy así. Silencio. Mi anterior esposa también. Sí, estaba agotada. Fue una confesión. Y, continuó Antonio, no sé otra forma. Fue una confesión sincera. Me sentí confusa. Por un lado, lo entendía. Sentí que esa era la forma de Antonio de expresar su amor. Cariño, dije. Sí, no pidas disculpas. Negué con la cabeza. Yo también lo entiendo. Fui sincera. Pero... Continué. Podríamos, aunque sea un poco, reducir la frecuencia, a 1 o 2 veces al día. Pregunté con cautela. Antonio asintió. Se notaba en la oscuridad. ¿De verdad? Sí. Si no quieres, no lo haremos nunca. Su palabra fue firme. No quiero agotarte, cariño, dijo Antonio. Gracias. Gracias a ti por aceptarme. La voz de Antonio temblaba. Me abrazó. Esta vez fue diferente. Solo me abrazó. Fue un abrazo cálido. No hizo nada más. Te quiero, dijo Antonio. Y yo a ti, respondí. Era verdad. Estuvimos abrazados así, mucho tiempo, sintiendo el calor del otro en silencio. El tiempo pasó. 1 o 2 veces al día, propuse. Sí, puedes hacerlo.
Lo intentaré. Gracias. No es nada. Sonrió Antonio. La noche terminó así. No pasó nada. Solo dormimos abrazados. Estaba tranquila. A la mañana siguiente, al despertar, Antonio no se acercó. Cumplió su palabra. Estaba agradecida. Me levanté y preparé el desayuno. Fue una mañana tranquila. Antonio se levantó fresco. ¿Dormiste bien? Sí, dormí muy bien. Sonreí, desayunamos, charlamos, fue tranquilo. Diferente a ayer, sentí un cambio. Voy a dar un paseo, dijo Antonio. Salió. Me quedé sola fregando. Pensé, hice bien en hablar. Al ser sincera nos entendimos, me alegré. El resto del día fue tranquilo. Antonio cumplió su palabra. No se acercó. La cena también fue tranquila. De verdad lo está cumpliendo. Estaba agradecida. Llegó la noche. Entré en el dormitorio. Antonio ya estaba acostado. Apagué la luz y me acosté. Todo estaba en silencio. Cariño. Llamó Antonio. Sí. ¿Y hoy? ¿Estás bien? Fue una pregunta cautelosa. Lo pensé. La verdad es que también lo echaba de menos. Como no hicimos nada en todo el día, me sentía un poco vacía. Sí, estoy bien, respondí. Antonio me abrazó. Despacio. Con cuidado. Con ternura. Fuimos a la cama. Hoy fue diferente. No hubo prisa. Despacio. Cuidándonos el uno al otro. Nos hicimos uno. Fue intenso. Pero diferente a antes. Más profundo. Más sincero. Nos sentimos mutuamente. El tiempo pasó. Antonio también fue diferente. Fue despacio. Sentí su cuidado. Esto es amor, pensé. Cuando terminó, Antonio preguntó. ¿Estuviste bien? Sí, estuvo bien. Me alegró. Gracias. Gracias a ti. Antonio sonrió. Dormimos abrazados. Estaba tranquila. Hice bien en hablar. Al ser sincera, nos entendimos. Esa noche fue una vez. Una vez al día. Eso estaba bien. Podía con eso. El día siguiente fue similar. Tranquilo por la mañana, y una vez por la noche. Esto está bien, pensé. Pasaron unos días. El patrón cambió. Una vez al día. A veces dos. Eso era todo. Estaba mucho mejor. Mi cuerpo estaba menos cansado. Y mi mente estaba tranquila. Me di cuenta de lo importante que era la comunicación. Antonio también parecía estar mejor. No tenía tanta prisa como antes. Iba despacio. Y me cuidaba. Sentí amor. Cariño. Dijo Antonio. Sí. Gracias por hablarme. Por ser sincera. Asentí. Me hiciste darme cuenta. Sonrió Antonio. ¿De qué? Pregunté. Que el amor no es cantidad, sino calidad. Me conmoví. Hacerte feliz a ti, no satisfacer mi propio deseo. Eso es el verdadero amor. Sentí ganas de llorar. Gracias, dije. Gracias a ti por entender. Es lo natural. Nos tomamos de la mano. Así, nos entendimos el uno al otro. A través de la conversación, a través de la honestidad, el cambio había comenzado. No fue perfecto. A veces, había días en que eran 3 veces, como antes, pero la mayoría de las veces, era 1 o 2. Eso era suficiente, podía sentir el amor, y no me sentía sola. Estar juntos era lo más importante. Pasaron 3 meses. 3 meses exactos desde la boda. Desde la conversación, muchas cosas habían cambiado. Antonio cumplía su palabra, y yo me sentía cómoda. Ahora era 1 o 2 veces al día, a veces, 3. Pero la mayoría de las veces era eso, estaba dentro de un rango que podía manejar. Lo más importante era la forma en que lo hacíamos. Ya no había prisa. Íbamos despacio, cuidándonos el uno al otro, y eso era mejor. Esto es el verdadero amor. Sentí. Era por la mañana. Miré por la ventana. El otoño se hacía profundo. Los árboles estaban rojos, como si la montaña estuviera en llamas. ¡Qué bonito! Susurré. Antonio se acercó por detrás. De verdad que es bonito. Miramos juntos por la ventana. Vamos a dar una vuelta. Una vuelta. Sí. A ver el paisaje. Fue una buena idea. Sí, me encantaría. Respondí. Pues vamos a prepararnos. Sí, nos preparamos para salir. Subimos al coche. Antonio conducía. Fuimos a las afueras. Al salir de la ciudad, los colores del otoño eran preciosos. ¡Qué bonito!
exclamé. ¿Verdad? Sonrió Antonio. Viene a menudo por aquí, a veces solo. Su voz sonó un poco triste. Ya no estás solo, dije. Por eso me alegro. Antonio me tomó la mano. Con una mano conducía, y con la otra me tenía la mano. Después de una hora conduciendo, llegamos a un mirador. Paramos un rato aquí. Claro, aparcamos el coche, bajamos, y fuimos al mirador. El paisaje que se abría ante nosotros era increíble, toda la montaña cubierta de colores, y abajo corría un arroyo. Es precioso. ¿Verdad? Nos quedamos quietos, admirando el paisaje. Nos hacemos una foto. Claro. Antonio sacó su móvil. Nos hicimos una foto juntos. Los dos sonreíamos. Salió bien, dijo él. Sí. Fue un momento feliz. Después de ver el mirador, volvimos al coche. Nos sentamos. Y Antonio no encendió el motor. ¿Por qué? Por nada. Antonio me miró. Lo supe al instante. Sus ojos. Aquí. Me sorprendí. No hay nadie. Pero no importa, sonrió Antonio. Miré alrededor. De verdad que no había nadie. Solo nuestro coche en el parking. Era un día de semana por la mañana. Un momento. Antonio me abrazó. Dentro del coche. No podía ser. Estaba avergonzada. Pero no me resistí. Nos hicimos uno. Dentro del coche. Con el paisaje de otoño por la ventana y el sol entrando. Era la primera vez que me pasaba algo así. Fue intenso. El espacio reducido nos hacía sentirnos más cerca. Sentía el calor de Antonio, su respiración. Todo era vívido. Lo hace en cualquier momento y en cualquier lugar, pensé. El tiempo pasó. El cristal de la ventanilla se empañó, no se veía nada. Me avergoncé, pero me emocioné a la vez. Cuando terminó, nos miramos, nos reímos. ¿De verdad? Dije. Lo siento. No importa. Los dos nos reímos. Es que me gustas mucho, dijo Antonio. Y tú a mí fui sincera. Es la primera vez que haces esto aquí. Sí, es la primera vez. ¿Qué te pareció? Extraño. Fui sincera. Abrimos la ventanilla. El aire fresco entró. Respiré profundamente. Olía a otoño. ¡Qué fresco!, dije. Sí. Nos reímos juntos. Antonio encendió el motor. Volvimos a casa. Me tuvo la mano todo el camino. Estaba cálida. La radio ponía música. Fue un viaje tranquilo. Llegamos a casa. Preparé el almuerzo. Hice guiso de carne. Comimos con gusto. Me gustó el paseo de hoy, dijo Antonio. A mí también. Vamos otra vez. Claro. Lo prometimos. Unos días después, recibí una llamada de mi hija. Mamá. Sí, hija. Este fin de semana vamos a ir a verte. ¿De verdad? Sí. Te echamos de menos. Qué bien. Venid. Me alegré. Llegó el fin de semana. Mi hija y mi yerno vinieron. Hola mamá. Hija, qué alegría. Los abracé. Entramos en casa. Miró alrededor. Y mi hija dijo. Qué limpia está la casa. Parece que estás muy bien. Sí. Sonreí. Almorzamos juntos. Antonio se encargó de la conversación. ¿Cómo va el trabajo? ¿Estás muy ocupado? Sí. Un poco. Es duro. Pero no importa. Respondió mi yerno. Mi hija me miró de cerca. Mamá. Sí. Tu cara se ha iluminado. Sí. ¿De verdad? ¿Más que antes? Me alegro. Sonreí. Después de la comida, ¿tomamos café en el salón? Mi hija preguntó. ¿De verdad estás bien? Sí. Estoy feliz. ¿Ya no estás sola? Sí. Asentí. Me alegro. Mi hija se emocionó. No llores. Es de alegría. Gracias. Le tomé la mano a mi hija. Sé lo sola que estuviste durante 5 años, mamá. Lo sé. Ahora que eres feliz. Yo también lo soy. Gracias. Hija. La abracé. Cenamos juntos. Antonio ayudó a cocinar. Mi hija se sorprendió. Mamá, tu esposo también cocina. Sí, lo hace muy bien. ¡Qué maravilla!, se admiró. Después de cenar, mi hija y mi yerno se fueron. Volveremos pronto. Claro, venid a menudo. Sí. Me despedí con la mano. Cerré la puerta y entré. Antonio dijo, tu hija es muy agradable. Sí, es buena. Se parece a ti. Yo, qué exageración. Nos reímos, fregamos los platos juntos.
Antonio secaba y yo lavaba. Hacemos un buen equipo, dije. Sí. Los dos nos reímos. Nos sentamos en el salón, encendimos la televisión. Estaban dando una telenovela. La vimos juntos. Era interesante. Antonio se apoyó en mi hombro. ¿Estás cansado? No. Estoy cómodo. Ya veo. Vimos la televisión juntos. Llegó la noche. Entramos en el dormitorio. Antonio se acostó primero. Apagué la luz y me acosté. Hoy fue un buen día, dijo Antonio. Sí, a mí también me gustó, por tu hija. Sí, siento que tenemos una familia. Fue una palabra cálida. Antonio me abrazó. Solo me abrazó, te quiero. Y yo a ti. Fue una noche tranquila. Después de un rato, Antonio preguntó: ¿y hoy? ¿Estás bien? Fue una pregunta cautelosa. Lo pensé. No estaba cansada. Sí, estoy bien, respondí. Empezamos despacio, cuidándonos el uno al otro. Sin prisa. Nos hicimos uno. El tiempo pasó. Fue intenso, pero tierno. Sentí el calor de Antonio. El amor se transmitió. Esta es nuestra forma, pensé. Cuando terminó, nos abrazamos y nos dormimos. Fue una noche tranquila. Oí los ronquidos de Antonio. Me pareció familiar. A la mañana siguiente, al despertar, Antonio se había levantado primero. Oí ruido en la cocina. ¿Qué estará haciendo? Me levanté y salí. Antonio estaba preparando el desayuno. Cariño, ¿qué haces? Pensé que estarías cansada. Pero yo puedo hacerlo. Me conmoví. Me senté a la mesa. El desayuno que preparó Antonio fue sencillo, pero delicioso. Gracias, dije. De nada. Voy a comer bien. Comimos juntos. Cariño, dijo Antonio. Sí, soy feliz. Yo también. De verdad que sí. Sonreí. Miré por la ventana. El sol entraba. Era una mañana cálida y tranquila. Esto es la felicidad, pensé. No era perfecto. La vitalidad de Antonio seguía siendo increíble. A veces, había días en que eran 3 veces, pero la mayoría de las veces era 1 o 2, y eso era suficiente. Lo importante era que nos entendimos. A través de la conversación, a través de la honestidad, podía sentir el amor. No me sentía sola, el vacío de 5 años se había ido por completo. Estar con alguien, solo eso era suficiente para ser feliz. Pasaron 5 meses, casi medio año de casados. La estación había cambiado, el invierno empezaba, miré por la ventana, estaba nevando, nieve, susurré. Antonio se acercó. De verdad que es bonito. Miramos juntos por la ventana. Recordé los últimos meses. Al principio me sorprendió. No podía creer que fueran 3 veces al día. Me avergoncé y me agoté. Pero después de hablar, muchas cosas cambiaron. Antonio entendió mis sentimientos, y yo acepté su forma de amar. Ahora estaba acostumbrada. Ahora era 1 o 2 veces al día, a veces 3, pero estaba bien. Estaba dentro de un rango que podía manejar, y sobre todo no me sentía sola. Cariño, dijo Antonio. Sí. Este fin de semana viene mi hijo. ¿De verdad? Sí. Con mi nuera y mi nieto. Qué bien. Sonreí. Llegó el fin de semana. La familia de mi hijo vino. Abrí la puerta, y el nieto corrió hacia adentro. Abuelo, mi nieto. Antonio lo alzó. Hola, mamá. Me saludó mi nuera. Hola, pasa. Los recibí con gusto. ¿Cuánto tiempo? Sí, nos dimos la mano. Entramos en el salón. Mi hijo miró alrededor y dijo: la casa está más luminosa. Sí. De verdad, más que antes. Me alegro. Antonio sonrió. Preparamos el almuerzo. Había comprado ingredientes con antelación. Hice un guiso, y mi nuera se ofreció a ayudar. No, siéntate. Yo lo hago. No, déjame ayudarte. Cocinamos juntos en la cocina. Mamá, dijo mi nuera. Sí. El padre tiene muy buena cara. Sí, sí. Antes siempre se veía solo. Ya veo. Ahora se le ve muy feliz. Fue una palabra de agradecimiento. El guiso estaba listo. Lo puse en la mesa. El nieto abrió los ojos. Qué rico. Come mucho. Dije. Almorzamos juntos. El nieto habló mucho. Fue divertido. Abuela. En el cole.
Sí, fui el número 1. Qué bien. Su cara estaba orgullosa. Después de la comida, tomamos café en el salón. Mi hijo preguntó con cautela: «Padre, ¿de verdad eres feliz?» «Claro que sí. Me alegro. Tú también estabas preocupado, ¿verdad?» «Sí, la verdad que sí», asintió. «Ahora no te preocupes. Por tu madre estoy muy bien. De verdad. Soy feliz todos los días». Su voz era sincera. Pasamos la tarde juntos, jugamos con el nieto, charlamos. Fue un buen momento. Se hizo de noche, y se fueron. «Volveremos pronto», dijo mi hijo. «Claro. Venid a menudo». «Sí». Me despedí con la mano. Cerré la puerta y entré. Antonio se sentó en el sofá. Parecía cansado. «¿Estás cansado?» «No. Fue un placer». «Aún así, descansa». «Sí». Antonio cerró los ojos. Lavé los platos. Despacio, pensando en el día. «Siento que tengo una familia». Sentí. Unos días después, Carmen me llamó. «Isa». «Sí, Carmen. ¿Quieres que nos veamos?» «Claro». Quedamos en la cafetería. Fui. Carmen ya estaba allí. «Isa». «Carmen». Me senté. «¿Qué tal?», preguntó Carmen. «La vida de casada». Sonreí. «¿Y qué pasó?». «Con eso de las 3 veces al día». Bajé la voz. «Ah, eso». Se rió. «Ahora 1 o 2 veces». Asentí. Hablé con él. Fui sincera. Y te entendió. Menos mal. Carmen se sintió aliviada. «A veces, todavía son 3. ¿Y estás bien?» «Sí, estoy bien. Cansada no. Ya me acostumbré». Fui sincera. «¿Y sabes qué?», continué. «Sí». Me di cuenta de que el número no importa, sino el corazón. «¿Qué dices?». «El corazón de entendernos. La forma de amar». Carmen escuchó en silencio. Al principio me sorprendió. «Es normal. Un hombre de 68 años, 3 veces al día». Yo tampoco lo creía, pero ahora lo sé. Sé que esa es su forma de amar. Carmen asintió. «Como no me siento sola», continué. «Sí. Solo por eso. Es suficiente». «Isa». «Sí». «Has cambiado mucho». «Sí. Sí. Te ves feliz». «Gracias». Nos reímos juntas. Hablamos durante mucho tiempo. De muchas cosas. Noticias del barrio. De los hijos. El tiempo pasó. Volví a casa. Antonio me estaba esperando. «¿Ya volviste?» «Sí». «¿Tu amiga está bien?» «Sí, está bien». «Me alegro», sonrió Antonio. Preparamos la cena juntos. Antonio cortó la cebolla. Y yo mariné la carne. Trabajar juntos ya era natural. «Cariño», dije. «Sí, gracias». «¿Por qué?». «Por entrenarme». «Es lo natural». «No, gracias a ti». Antonio me tomó la mano. Cenamos. Comimos con gusto. Charlamos mucho. «¿Qué hiciste hoy?». «Recogí la casa y lavé la ropa». «¿Qué cansancio?». «No, estoy bien». Fue una conversación normal. Pero éramos felices. Llegó la noche. Entré en el dormitorio. Antonio ya estaba acostado. Apagué la luz y me acosté. Antonio me abrazó. «¿Y hoy?». «Sí». «Solo quiero abrazarte». «Claro. Estarás cansada». Fue un gesto de cuidado. «Estoy bien», dije. «¿De verdad?». «Sí». Entonces se acercó con cuidado. Empezamos despacio, cuidándonos el uno al otro, sin prisa, nos hicimos uno. Fue intenso, pero tierno. Sentí el calor de Antonio. El amor se transmitió. «Esta es nuestra forma», pensé. El tiempo pasó. Antonio fue despacio. Sentí su cuidado. De verdad que ha cambiado. Me conmoví. Cuando terminó, nos abrazamos y nos dormimos. Fue una noche tranquila. Oí el latido del corazón de Antonio, regular y constante. «Soy feliz». Sentí. A la mañana siguiente, al despertar, el sol entraba. Antonio también despertó. «¿Dormiste bien?». «Sí, dormí muy bien». «Me alegro». Sonreímos. Me levanté y miré por la ventana. Había parado de nevar. Un mundo blanco se abría ante mí. Era tan bonito que me quedé sin aliento. «Qué hermoso, de verdad». Antonio también miró. «Cariño», dije. «Sí. Soy feliz». «Yo también». «De verdad que sí». Nos tomamos de la mano. Preparamos el desayuno. Hice tostadas sencillas y huevos. Comimos juntos. «Está delicioso».
Gracias. Fue una mañana normal, pero éramos completamente felices. ¿Qué hacemos hoy?, preguntó Antonio. Vamos a ver la nieve. Claro, a prepararnos. Sí, nos preparamos para salir. Salimos, fuimos al parque del barrio. La nieve estaba amontonada. ¡Qué bonito!, exclamé. Caminamos juntos, por la nieve blanca, de la mano, despacio. Nuestras pisadas se marcaban una al lado de la otra. Nuestro camino, pensé. Nos sentamos en un banco. Mirando el paisaje nevado, reflexionamos sobre el tiempo pasado. Hace 5 meses. Nunca lo hubiera imaginado. Ser tan feliz, cariño, dijo Antonio. Sí. Gracias por casarte conmigo. Gracias a ti por no dejarme sola. Yo también. Nos miramos. Al principio fue difícil, preguntó Antonio. Sí, para ser sincera. Lo siento, no, yo fui demasiado. Ahora estoy bien. Fui sincera. Gracias por entenderme. Es lo natural. No, gracias a ti. Nos entendemos, ¿verdad? Sí. Antonio sonrió. Estuvimos sentados un rato. En silencio, estar juntos era suficiente. Empezó a nevar de nuevo. Los copos caían del cielo. Era precioso. Volvimos a casa. Tomamos un té caliente. Nuestros cuerpos se calentaron. ¿Nos sentimos mejor? Cariño, dije. Sí. ¿Lo estamos haciendo bien? Claro que sí. Me alegro. ¿Por qué? A veces me siento insegura. Fui sincera. ¿De qué? ¿De que esto siga así? Claro que seguirá. De verdad, sí. Su voz era firme. No puedo vivir sin ti, cariño, dijo Antonio. Yo tampoco. Así que seguirá. Sí. Me tranquilicé. El día fue tranquilo. Vimos la tele, cenamos, charlamos, una rutina normal, pero era la mayor felicidad. Antes de dormir, pensé, no tiene que ser perfecto. Estar juntos es suficiente. Esto es amor. Me di cuenta. En 5 meses, muchas cosas cambiaron. La sorpresa del principio, la vergüenza, el cansancio, ahora eran recuerdos, ahora lo había aceptado por completo. La forma de amar de Antonio, nuestra rutina, 1 o 2 veces al día, a veces 3, el número no importaba. Lo importante era que nos entendíamos, nos cuidábamos, nos amábamos, no estaba sola. El tiempo vacío de 5 años se había ido por completo. Ahora era feliz todos los días. No era un amor perfecto. Pero era nuestro amor, y con eso era suficiente. Pasaron 6 meses, medio año exacto desde la boda. El tiempo había pasado muy rápido. El invierno se hacía profundo. Estaba nevando afuera. Vi los copos caer. Reflexioné sobre los últimos 6 meses. Han pasado tantas cosas, pensé. Antonio se acercó. Me abrazó por detrás. Vimos la nieve juntos. ¡Qué bonito!, dijo. Sí, ya han pasado 6 meses. ¿Verdad que rápido? Los momentos felices pasan rápido. Sonreí. Era por la tarde. Tenía un rato para mí. Antonio había salido a pasear. Me senté en el salón a tomar un té. Estaba pensativa. Recordé el día que lo conocí, hace 6 meses, en el centro de mayores, el hombre alto y elegante que se acercó y me preguntó, ¿es la primera vez que viene? Lo recuerdo vívidamente. En aquel momento, no sabía que me volvería a casar con él. Recordé el día de la boda, la ceremonia sencilla, mi hija llorando. Ya no estás sola. Esas palabras fueron un gran consuelo. La primera noche. Ahí empezó todo. Nunca imaginé que un hombre de 68 años pudiera tener tanta vitalidad. Me sorprendió. De verdad que me sorprendió. A la mañana siguiente, lo hizo de nuevo. Lo hicimos ayer. Me avergoncé, pero no terminó ahí. Antes del almuerzo, otra vez. Por la noche, otra vez. 3 veces al día, pasó una semana, y fue igual. Todos los días. Mañana, mediodía, noche. Sin falta. ¿Es esto normal? Ese era mi único pensamiento. Recuerdo cuando llamé a Carmen. 3 veces al día, le dije en voz baja. Ella abrió los ojos. Es imposible que un hombre de casi 70 haga eso. Pero era verdad. A las 2 semanas, mi cuerpo se agotó. Al mirarme al espejo, veía ojeras. No me sentía descansada. Esto no puede seguir así, pensé. Pero no pude hablar.
Antonio parecía muy feliz. Estoy tan feliz desde que te conocí, me decía todos los días. ¿Cómo le iba a decir? Estoy agotada. Finalmente, reuní valor. Por la noche, en el dormitorio, le dije con sinceridad, estoy un poco agotada. Mi voz temblaba. Pero lo dije. Antonio también confesó. Mi anterior esposa también estaba agotada. Fue un shock. En ese momento supe que esto era una preocupación para Antonio también. No sé otra forma. Dijo. Esas palabras me llegaron al alma. Era la única forma que tenía de expresar su amor, torpe, pero sincera. La conversación de esa noche fue un punto de inflexión. ¿Podríamos reducir la frecuencia a 1 o 2 veces al día? Pregunté con cautela. Antonio asintió al instante. Si no quieres, no lo haré nunca. Su palabra fue firme. A partir de entonces, el cambio comenzó. Se redujo a 1 o 2 veces. A veces 3. Pero la mayoría era eso. Lo más importante fue la forma. Ya no había prisa. Iba despacio, cuidándonos el uno al otro, y eso era mucho mejor. Esto es el verdadero amor, me di cuenta. A los 3 meses, mi hija vino. Mamá, tu cara se ha iluminado. Cuando dijo eso, me di cuenta de mi propio cambio. La soledad de 5 años se había ido por completo. Seguí tomando el té. En estos 6 meses, aprendí mucho. Aprendí que no tiene que ser perfecto. La vitalidad de Antonio seguía siendo increíble. A veces, 3 veces, pero estaba bien. El número no importa. Lo que importa es el corazón, y la forma de amar es diferente para cada persona. Para Antonio, esta era su forma de expresar amor, torpe, pero sincera, un deseo de que no me sintiera sola. Entender eso lo cambió todo. También me di cuenta de lo importante que era hablar. Si no hubiera sido sincera, seguiría agotada. Reuní valor y hablé. Antonio me entendió. Fue un proceso de conocernos. Lo más importante es que no me siento sola. ¿Saben lo sola que estaba durante 5 años? Comer sola, ver la tele sola, dormir sola, era desolador, pero ahora es diferente. Antonio regresó, volvió de su paseo. Tenía las mejillas sonrosadas. Hace frío. No importa. Te daré un té caliente. Gracias. Fui a la cocina. Hice té y se lo di. Nos sentamos en el sofá a tomarlo. Una tarde cálida. ¿Qué piensas? Preguntó Antonio. Solo en estos meses. ¿Y qué tal? Bien. Fui sincera. Yo también, dijo Antonio. Fui muy feliz. Me alegro. ¿Es por ti? ¿Tú también? Nos tomamos de la mano. Preparamos la cena. Antonio ayudó. Cocinar juntos ya era una rutina. Hice sopa de carne y pescado a la plancha. Charlamos mientras cocinábamos. ¿Qué hacemos mañana? Nos quedamos en casa. Claro, fue una conversación normal, pero éramos felices. Cenamos, comimos con gusto. Pensé, esta es la vida diaria. Una rutina normal, pero sabía lo precioso que era. Fregamos los platos juntos, Antonio secaba y yo lavaba. Éramos un buen equipo. Ya terminamos. Buen trabajo. Nos reímos juntos. Nos sentamos en el salón, vimos la tele, una telenovela, era interesante. Antonio se apoyó en mi hombro. ¿Estás cansado? No, estoy cómoda. Ya veo. Fue una noche tranquila. Llegó la noche. Entramos en el dormitorio. Antonio ya estaba acostado. Apagué la luz y me acosté. En la oscuridad, Antonio dijo: Cariño. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por estos 6 meses, escuché en silencio. Fui muy feliz. La voz de Antonio temblaba. Yo también. No me sentí solo. Yo tampoco. Es por ti. Nos tomamos de la mano. Al principio fui demasiado lejos, ¿verdad? Siguió Antonio. Está bien. Lo siento. No. Pensé que no me entenderías. Te entiendo. Fui sincera. Me di cuenta, dijo Antonio. Sentí ganas de llorar. Hacer feliz a la otra persona. No satisfacer mi propio deseo. Ese es el verdadero amor. Abracé a Antonio. Gracias. Dije. Gracias a ti por entenderme. Es lo natural. Te quiero. Y yo a ti. Fue un abrazo cálido. Esa noche, solo dormimos abrazados. No pasó nada, solo abrazarnos. Era suficiente. Oí el latido del corazón de Antonio, regular y constante. Soy feliz.
Sentí. Antes de dormir pensé, quizá haya alguien más como yo, alguien que se sienta sola, alguien que duda en volverse a casar, alguien que piensa, amor a esta edad, quiero decirles algo. El amor tardío también es amor. No tiene que ser perfecto. A veces es vergonzoso, a veces es agotador, pero estar juntos es suficiente. Yo también, cuando mi esposo de 68 años me pedía 3 veces al día, me sorprendí. ¿Es esto normal?, pensé. Mis amigos no lo creían. Es imposible. Pero era verdad. Sucedía todos los días. Era agotador. Mi cuerpo estaba cansado. Y mi mente estaba en un lío. Esto no puede seguir así. Pensé. Fui sincera. Le dije. Estoy agotada. Mi esposo me entendió. Lo ajustamos juntos. Ahora es 1 o 2 veces. A veces no lo hacemos. Y a veces son 3. Pero está bien. El número no importa. Lo que importa es que nos entendemos, nos cuidamos y estamos juntos. Solo eso es suficiente. Estuve sola durante 5 años. Nadie sabe lo sola que me sentía. Comer sola, ver la tele sola, dormir sola. ¡Qué desolación! Pero ahora no estoy sola. Hay alguien a mi lado. Comemos juntos. Vemos la tele juntos. No es perfecto. A veces discutimos. A veces nos molestamos. Pero está bien. Juntos, el amor en la vejez es diferente al de la juventud. No es romántico, pero es más profundo, más sincero. Conocemos la soledad del otro, entendemos las heridas del otro, podemos aceptar lo que no es perfecto. Ese es el amor en la vejez. Si tú también te sientes sola, atrévete. El amor tardío también es amor. No tiene que ser perfecto. A veces es vergonzoso. A veces es agotador, pero estar juntos es la mayor felicidad. Yo soy feliz. De verdad. Una felicidad que no hubiera imaginado hace 6 meses. Tú también puedes ser feliz. No pienses que es tarde. Este es el momento. Atrévete. Empieza a amar. No tiene que ser perfecto. Estar juntos es todo. Espero que mi historia os haya dado un pequeño consuelo. Si puedo dar ánimo a los que se sienten solos, no pido más. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete. Déjame tu historia en los comentarios. Quiero compartirla contigo. Gracias. Cuídate. Sé feliz. Ama. Cerré los ojos. Oí la respiración de Antonio. Regular. Fue una noche tranquila, una noche feliz. Mañana, y pasado mañana, seguirá así. Nuestros días, nuestra rutina, nuestro amor, no es perfecto, pero es suficiente para ser feliz. Así me dormí, con una sonrisa feliz. Fue un sueño tranquilo. Mañana empezará un nuevo día. Con Antonio, un día feliz. Así continuará nuestro amor. El amor en la vejez es hermoso. Si te ha gustado esta historia, mira otros vídeos. El me gusta, la suscripción y la campana son gratis. Si hay alguna escena que te ha emocionado, compártela en los comentarios. Un comentario tuyo puede ser un gran consuelo para otra persona.